sílvame. Si te encuentras en peligro, sílvame. Y ya voy. Soy del Ministerio de la Fruta, de la Verdura del Tiempo. Ah, ah, Eco reverberado, pausa dramática. Bienvenidos a este su único programa. Punto. ¿Para qué dar más detalles? Señoras con señores, hoy he estado en la mansao de un viejo amigo, setentón, que escribe poesía. Espero que ninguno de ustedes entienda el catalán, porque si lo entienden es muy probable que no vuelvan nunca más a escucharme. Blues del Bavaria Blue. Un dia, abans d'oblidar-me una nit, vas conquistar-me. L'endemà esmorzàrem junts. Vas portar-me 1000 torrades amb patés i melmelades i també Bavaria Blue, Bavaria Blue. Vaig menjar d'aquell formatge resseguint les teves natges i ensumant-te l'entrecuix. Les olors van barrejar-se, de l'esquerra va quedar-me dolça olor. Bavaria Blue, Bavaria Blue. Ah, Bavaria. Ah, Bavaria, ah, Bavaria, Bavaria Blue. El teu cony fa olor a Bavaria i tu canto amb aquest blues. Vaig robar-te unes calcetes. Les olor em fa palletes, però només pensant en tu. Pres soc d'una dolça aroma que confon formatge i xona i em deixa ben confús. Les torrades cada dia vaig untant amb melangia, abocant aquell parrús. Quan les menjo les devoro somiant, el cony doloro i axumint ho trobo gust. Ah, Bavaria, Bavaria, Bavaria! Vull tornar. Vull esmorzar-te al tracó, olorar-te i llepar-te fins l'abús i que muntis la ferida amb la teva esquerda humida de flairós. Bavaria Blue, Bavaria Blue, Bavaria Blue. Prest espero la trucada, decidida i descarada mentre et vaig cantant el blues, que m'inviti a ser torrada, esperant de ser untada per un dolç Bavaria Blues. Oh, Bavaria, Bavaria, Bavaria Blues. Ay, señoras con señores, cuántas realidades paralelas y cuán diferentes. De hecho, este señor vive en un jardín paradisíaco en el que tiene árboles absolutamente junglares, que no juglares, junglares, de selva mexicana, de selva india asiática. Mire, señoras y señores, he recogido estas colas de araucaria, que son maravillosas, parecen colas de lagartija. Flexibles. Si son verdes, más. Si están más maduras, un poco menos. Ley de vida, señoras y señores, pero observen ustedes la arquitectura, la mecánica divina, un rapimento místico e sensuale mi imprigiona te. Miren qué maravilla, señoras y señores, miren, cuando esos ateos dicen, yo creo en mi propia conciencia y en mi propia inteligencia, y yo resuelvo fórmulas matemáticas. Muy bien, querido Einstein, de salón. Resuélveme todas las ecuaciones y todas las matemáticas del todo el misterio que te rodea. Obviamente no puedo resolverlas. No puedes resolverlas. Sin embargo, te autopercibes, te empoderas, refutas someterte a un techo de cristal como buena feminoide, como conciencia individual, que bajo su sacrosanta ley empírica de causa-efecto, de ensayo y error, tiene a bien conceder el estatus de realidad exclusivamente a todo aquello que pueda ser reducido a una fórmula matemática que permita ergo una cierta anticipación o mesura de previsión de cualquier fenómeno. Sí, querido amigo, tus fórmulas matemáticas nunca podrán explicar la espiral de Fibonacci desde tu propio concepto de
tu inteligencia racional basada en un instrumento llamado empirismo. Ergo, cuando tú reconoces que eres una conciencia individual dotada de una capacidad de raciocinio que te permite de alguna manera soñar o elucubrar que eres una especie de dios o un semidios que produce su propia realidad, no sin una cierta razón, sin un cierto acierto al cual ni tan siquiera puedes llegar porque no has podido razonarlo más que en términos puramente egocéntricos. Cuando tú hablas de tu inteligencia individual, refutando cualquier tipo de concepto divino, lo que estás haciendo es refutar el propio concepto de tu inteligencia. Miren qué bigote de araucaria. Bigote de araucaria. Refutas tu propia inteligencia refutando el concepto de inteligencia y de divinidad. Evidentemente, cuando tú reconoces que tienes la capacidad de resolver una suma, una resta, una multiplicación, una división, te atribuyes un concepto de inteligencia, de raciocinio y de conciencia individual y dices, me aferro a esa conciencia individual y no voy más allá. Pero, amigo mío, si te aferras a esa conciencia individual, por defecto, puesto que eres capaz de resolver que 2 y 2 son 4, deberás aferrarte al mismo concepto de inteligencia individual, si tú quieres, pero que no corresponde a la tuya, que es la que de alguna manera establece el patrón de movimiento atómico, molecular, o la simple secuencia de transformación y metamorfosis de una planta o de un gusano de seda. Y qué inteligencia, qué raciocinio, obviamente de la naturaleza, que tú mismo te atribuyes como ser pensante, es capaz de establecer la órbita de los astros. Evidentemente, de la misma manera en que tú sabes sumar 2 y 2, y presumes que el resultado son 4, deberás entender que todos aquellos misterios estructurales de la propia naturaleza a la que te ciñes como única realidad, responde a una ecuación, a una suma y a una resta, y a un orden que al cual tú no puedes responder. En el momento en el que tú aceptas esa realidad, que es una aceptación automática, desde el momento, valga la redundancia, en que tú te reconoces a ti mismo como una conciencia individual con capacidad de raciocinio, deberás reconocer que existe una conciencia individual, si tú quieres, superior a la tuya, que es capaz de resolver ecuaciones a las cuales tu propia conciencia, tu sacrosanta y vanagloriada conciencia individual y capacidad empírica de reflexión espacio-temporal y causa-efecto y ensayo y error, deberá reconocer que existe una inteligencia superior que posee toda la ciencia y la técnica que requiere la órbita de los astros o la sencilla conformación de esta protuberancia arauquiana. Y si lo niegas, estás negando tu propia naturaleza. Y si lo niegas, estás negando tu propia capacidad de entender y de querer, voluntad y representación. Amigo mío, tú que te proclamas ateo, estás de alguna forma tirando piedras sobre tu propio tejado cuando niegas la aceptación de una inteligencia superior que pueda operar en términos evidentemente superiores a los tuyos, puesto que toda esta conformación cósmica tú no puedes percibirla y sin embargo existe y coexiste con la tuya. Amigo mío, tú tiras piedras sobre tu tejado cuando hablas de tu inteligencia y tu conciencia individual y niegas una conciencia superior y divina que es la responsable de todos esos mecanismos físicos y orgánicos a los cuales tú te aferras para hablar de realidad, a los cuales tú no puedes acceder porque no tienes la capacidad cognitiva para poder acceder a ellos. Ergo, el sencillo hecho de negar una inteligencia superior a la tuya, verbigracia, Dios, es el hecho más absolutamente mentalmente tercermundista
supersticioso, medievalista en términos negativos, puesto que ya he dicho más de una vez que le envidiaríamos muchos conceptos intelectuales de la Edad Media, superchero y oscurantista. Sí, tú que te autodefines ateo, en base a una serie de preconceptos supuestamente cientifistas que niegan por la propia lógica de esos preconceptos la inteligencia superior responsable de todas estas estructuras a las cuales tú no puedes acceder desde tu conciencia individual, eres un falaz y te engañas a ti mismo, pero no te lo reprocho, hermano, porque nosotros hemos crecido en una sociedad que ya impulsa y que ya de alguna manera nos programa para estructurar y atomizar la realidad en esos términos. Unos términos que nos crionizan y nos clavetean como mariposas en formol detrás de un mostrador de cristal para elucubrar un mundo cadáver. Un mundo cadáver. Vendría siendo un concepto bastante aproximado para definir cuál es nuestra cuerda universal y cómo nosotros interpretamos nuestro nivel de conciencia absolutamente reducido a nuestros 5 sentidos. Mundo cadáver. Nosotros somos los muertos. Sí, nosotros somos los muertos con nuestras obras de arte y nuestras fórmulas matemáticas. Y ustedes me dirán entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos resucitar? ¿Cómo podemos despertar de este sueño eterno y pesadillesco? Aunque lo pintemos de luz y de colores. Bien, señoras con señores. No hay ningún lugar del cual despertar. Esto no es más que una cuerda paralela de infinitas cuerdas paralelas en las cuales todos ocupamos algún espacio. Resulta particularmente fácil recurrir a el imaginario onírico, los sueños. Efectivamente, cuando soñamos, ocupamos un espacio, un nivel de conciencia paralelo, al que nosotros llamamos vigilia, que es exactamente igual de real y de efectivo, pero que juega bajo otras normas, puesto que efectivamente podemos hablar de estar ocupando un espacio, un nivel de conciencia paralelo, contemporáneo, circunstancialmente contemporáneo. Viajes astrales, sueños lúcidos, etcétera, etcétera, you name it, you name it. Cuando hablamos en esos términos usted quizás lo entiende mejor, porque el sueño y la noche y la capitulación de sus sentidos cada vez que usted se va a dormir y se abandona a ese nivel de colargina que le adormece, que le hipnotiza, que le sume en el sueño, puede usted entenderlo como parte de su propia realidad orgánica, sin pasarse a hacerse preguntas particulares sobre ese estado y sobre el espacio que usted está ocupando conscientemente en esos momentos en los que usted aparentemente no es consciente de sí mismo dentro de esta cuerda orgánica. Pero esto no es más que la punta del iceberg, señoras con señores. Volvamos a la pregunta inicial. Y entonces, ¿cómo podemos discernir si estamos despiertos o dormidos, vivos o muertos? Si esto es real o imaginario. Esto es tan real y tan imaginario como cualquier otra cuerda paralela, universal, verbigracia a cualquier otro nivel de conciencia. Niveles de conciencia en los cuales ya ocupan espacios preliminares muchas de aquellas personas queridas a nosotros que ya no existen en este pequeño segmento vibratorio que nos lleva a entender una realidad en términos absolutamente reductivistas. Es decir, muchos de esos seres queridos a los que lloramos como desaparecidos, en realidad nos están llorando a nosotros en cuerdas muchísimo más explícitas y muchísimo más amplias y abarcantes de múltiples universos paralelos y niveles de conciencia traducidos en niveles vibratorios, si ustedes quieren. Alta vibración, tan veloz como las hélices de un helicóptero que ruedan a tal velocidad que desaparecen y usted no las ve. Y por lo tanto concluye que no existen. Sin embargo, el que no existe es usted. El que no existe es usted, que camina lento como un caracol con meningitis y con invalidez vertebral. Lento, lento, en una cuerda pesada
y oscura y penumbrosa, que le lleva a proyectar una realidad basada básicamente en sufrimiento físico y psíquico. Por lo tanto, usted es el zombie, usted es el fantasma, usted es el muerto. No llore más a aquellos seres que han trascendido a niveles de conciencia lúcidos, o cuanto menos mucho más lúcidos que aquellos que nosotros estamos habitando. Porque en realidad nosotros somos los difuntos, dignos de conmiseración por parte de todos aquellos seres queridos que seguramente, dentro de determinados conceptos híbridos de conciencia, están esperando la reunión, la feliz y egregia reunión. Pero, señoras y señores, los trámites no se pueden acelerar. Pasito a pasito, despacito, como decían esos señores insoportables de éxitos del verano, y no me hablen de verano, señoras con señores. Bien, sí, efectivamente, nosotros somos los muertos. ¿Qué podemos hacer? Nada. Nada, señoras y señores, absolutamente nada más que representar y percorrer nuestro percurso en esta cuerda, que al fin y al cabo ni tan siquiera depende de nuestras propias elucubraciones. Porque nosotros, como bien dicen los cuánticos, como bien dice David Bohm en su totalidad y el orden implicado, estamos sencillamente percorriendo una serie de órbitas que de alguna manera están ya definidas y prescritas, y con esto no pretendo ser determinista, esto va más allá de determinismo. Ondas prescritas que responden a variables ocultas que nosotros no podemos de ninguna de las maneras registrar con nuestro escuálido sistema cognitivo y racional, variables ocultas, alineadas, sazonadas como si fueran una ensalada de perturbaciones incontrolables que nada tienen que ver con el caos. Patrones absolutamente circunstanciales que derivan a diferentes órdenes explicados de la realidad, como cuando usted juega al billar y le da un golpe a una bola. Si usted es muy avezado en las leyes físicas, tendrá un cierto control sobre la ruta que seguirá esa bola. Pero si usted es un amateur, y es el caso prácticamente del 99,99% de los seres que estamos ocupando esta cuerda, no tendremos la menor capacidad de saber hacia dónde esa bola acabará terminando su percurso en función de nuestro impulso, indiferentemente de que nosotros tengamos la capacidad de calcular la fuerza, la masa, el espacio, etcétera, etcétera, todas esas pequeñas frivolités relacionadas con movimientos mecánicos ceñidos a microuniversos, pequeñas parcelas, pequeños campos de energía que son los que generan nuestra ilusión de control y de realidad. No, señoras y señores, nosotros somos súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo y también de variables ocultas y de ese tipo de... ¿Cómo las llamaba exactamente David Bohm? De efectos implicados, de patrones incontrolables. Ustedes ya me entienden. Y por ello, señoras y señores, cuando muchos dicen entonces a qué nos podemos ceñir, cuál puede ser nuestro nivel de conciencia o de percepción de la realidad, sin duda ninguno que tenga que ver con un proceso de causa y efecto. Porque todo aquello que acaba trasudando, que acaba emergiendo, y por lo tanto explicándose desde una implicación llegando a un nivel de explicación, de desarrollo, como cuando usted tiene una alfombra cerrada, le quita la cuerdecita y la extiende y entonces puede usted ver todos los colorines de la alfombra, el espacio que ocupa, que es superior, etcétera, etcétera. Ese nivel de percepción y de conciencia que está absolutamente vetado
a esta especie de prisión orgánica en la cual nos encontramos, jamás ofrecerá un acceso a sus propios mecanismos cientifistas de raciocinio, de causa o de efecto, de física clásica o de física cuántica también, en su punto actual de evolución, ni de biología, ni tan siquiera de teología, ni de dogma de ningún tipo. No, señoras con señores, no. Quizás lo que más podría parecerse a ese orden implicado absolutamente indescriptible y totalmente amétrico pueda ser una poesía. ¿Pero qué es una poesía? Sino una intuición. ¿Y qué es una intuición? Sino un pensamiento sin sujeto y sin objeto. Como pudiera ser una emoción espontánea, un sentimiento espontáneo. Eso es lo más parecido a lo que yo entiendo por poesía, y eso es lo más parecido también a lo que entiendo a una supuesta y fantasmagórica métrica que de ninguna de las maneras explica el orden implicado, pero que sí reverbera y hace intuición, ese orden de variables ocultas al cual no podemos tener acceso en esta cuerda universal. Por lo tanto, señoras y señores, no se atribulen a ustedes. Permanezcan atentos a las sincronicidades. Las sincronicidades son esos pequeños mensajes que, a fin de cuentas, es muy probable que usted se esté enviando a usted mismo desde otros niveles de conciencia. Como decía Auguste Blanqui cuando escribía desde su celda parisina sobre el eterno retorno y los universos paralelos. Estoy aquí escribiendo en una celda, que escribo 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 en una celda. Y las variables, esos patrones de interferencia, son los que generan la ilusión de nuevas realidades que al fin y al cabo no dejan de ser reverberaciones de un orden cósmico, holográfico y total, que ni tan siquiera podríamos decir que se repite, porque es permanente, perenne, contemporáneo, pasado, presente y futuro. Todo, absolutamente todo, está aquí y está ahora. Todo. Desde estas bonitas colas de lagartija de Araucaria hasta poemas eróticos de viejos idealistas que pueden aparentemente ser de mal gusto y que sin embargo, te quiero.